En este video voy a cubrir todo lo que viene siendo el input, o sea, la entrada de botones, lo que viene siendo el mouse, el teclado. No voy a tocar lo que es los gamepad porque ya es un poco más detallado esa parte, cómo funcionan los sticks y la cantidad de botones, ese tipo de cosas. También voy a cubrir lo que es el movimiento mediante estos inputs. Vamos a ver cómo es en Excalibur el manejo de las teclas con respecto al motor. Tenemos aquí una clase jugador que tenemos un update, que sería donde se hace la lógica por cada frame, y tenemos aquí un engine input keyboard. Aquí es para detectar el input del teclado, todas las teclas. Preguntamos, ¿está siendo presionada? Is held. Y tenemos aquí keys. Este keys es un enumerador. Dentro tenemos todas las teclas del teclado disponible para detectarlas. Y bueno, determinamos aquí una función que en este caso sería moverte adelante. Tenemos también, por ejemplo, el was pressed, que es que si fue presionada la tecla. Aquí tenemos en más detalle los eventos, por ejemplo, el press, que fue presionada justo en este frame. Release, si es que fue soltada justo en este frame. Y hold, si es que la estás manteniendo presionada. Vamos a ver cómo hice aquí un movimiento de tipo top-down. Este tipo de movimiento lo podemos ver en juegos estilo RPG, muy parecido a como viene siendo en RPG Maker, por ejemplo. Vamos a ver, lo primero que hacemos es una clase top-down que extiende del actor. El actor es toda entidad dentro del juego que te presenta Excalibur. Al nosotros crear una clase nueva que extiende desde actor, accedemos a todas las utilidades que ya tiene por dentro Excalibur y podemos hacer uso de ella para evitar escribir todo desde cero. También nos ayuda que tiene propiedades ya predeterminadas, ya bien optimizado. Aquí lo que hacemos es, bueno, tomar esta misma clase top-down y esto como si fuese un actor, vamos a darle una anchura, una altura, un color y una posición inicial. Tenemos este método público que es el update. El update se repite una vez por cada frame. Tenemos también entre sus parámetros engine. Engine es el equivalente a el game, o sea, el juego en sí. También tenemos el delta, que viene siendo el delta time en Unity, por ejemplo, o el tiempo que transcurre en milisegundos según el frame que estemos. En este caso yo hice una función que se llama thisHandleMovement. Le paso el engine y el delta porque dentro de el handle movement lo que estoy haciendo es tomar, decir dentro de varios if, aquí, bueno, si lo pueden encontrar una forma de hacerlo con switch, diré que lo usen, pero de esta forma no pasa nada tampoco. Aquí quiero que tengamos en consideración que necesitamos dos propiedades dentro de esta clase, que sería private speed igual a 1, es la velocidad, private movement vector, y mediante esta función que se importa desde Excalibur, sería vec 00, el movimiento empieza en 0. Esto es, digamos, hacia dónde se dirige en un plano. Ya vamos a profundizar. Ahora, el objetivo de esta función es modificar la propiedad que tenemos, que es movement, this.movement, y decimos que dependiendo de la tecla que pulsemos, vamos a ir moviendo los ejes en el que se va a dirigir nuestro personaje. Si no está pulsando ninguna tecla, reiniciamos a cero. Normalizamos nuestro movimiento y actualizamos la posición de nuestro personaje en su eje X y Y utilizando una fórmula de movimiento. Bueno, esta es parte de una fórmula física, no lo voy a explicar aquí. Entonces, ¿en qué nos ayuda aquí Excalibur? Excalibur, mediante el engine, podemos acceder al input. Dentro de este input, realmente tenemos varias cosas. Aquí, por ejemplo, podemos acceder a gamepads y a pointers. El pointer viene siendo mouse o cualquier tipo de touch. Entonces, accediendo al keyboard, decimos, está siendo presionada, ¿qué tecla? Decimos, bueno, la tecla, tenemos aquí todas las teclas. La que nos interesa para subir es la W. Entonces le decimos que en el eje Y le coloque -1 si está presionada la tecla W. Esto implicaría que nos vamos a mover hacia arriba y hacia abajo, bueno, sería la tecla S. ¿Por qué -1 y 1? Porque empezamos en una punta de nuestra ventana en 0 y en la otra punta terminamos en este caso, 720 para el eje Y 1280 para el eje X. Entonces, ya teniendo esta lógica, digamos, que detecta el teclado, vamos a ver cómo se ve. Tenemos aquí en el main ya el top-down character, que es el que estamos exportando aquí. Ok, como una constante, le tenemos en un archivo aparte aquí dentro de GameObjects. Veamos cómo se mueve. Ok, tenemos el movimiento correcto. Ya con el normalize vemos que cuando se mueve, digamos, de manera diagonal, no tenemos el típico bug de la velocidad. Todo bien. Habría que poner unos if para decirle, mira, después de 1280 ya no des más.
o arriba de 0 para los lados y bueno, esos serían ajustes iniciales, no nos importa mucho aquí. Otro tipo de movimiento que hay, porque este es con los ejes, aquí lo podemos hacer también con un movimiento directo. Vamos a comentar esto y descomentar esto para que vean un poco cómo va. Y esto de aquí lo comentamos. Vamos a ver. Básicamente lo que esto hace es un movimiento más individual. O sea, solo podemos tener una tecla a la vez y esa tecla es la que va a dictaminar el movimiento. Es útil si quieres hacer un juego distinto, estilo Snake o estilo más RPG Maker. Otra funcionalidad aquí que podemos agregar de ejemplo es un dash. ¿Cómo podemos hacer este dash? Necesitamos tres propiedades que vienen siendo Speed Up Duration, cuánto tiempo quieres que dure este dash. El Speed Up Counter es para saber cuánto tiempo vamos a tener que va a durar el dash y si ya se debe reiniciar este dash. Entonces vamos a tener la lógica para ver cuándo se debe reiniciar el dash. Vamos a decir que si el Speed Up Counter es menor que el Speed Up Duration, decimos que should reset speed, o sea, se debe reiniciar la velocidad, no. Y vamos a tener el speed up counter sumándole el delta, o sea, el tiempo. Y para el else vamos a tener que el speed up counter va a estar en 0 y debe reiniciarse la velocidad, está en true. Entonces aquí le decimos otra condición que si dentro de nuestro engine input keyboard fue presionada la tecla espacio y aún no se debe reiniciar la velocidad va a ser igual a 3. Si no, si existe el should reset speed en true, vamos a poner la velocidad en 1 otra vez y volvemos a un estado inicial. Estas se pueden colocar en otras propiedades o variables, pero vamos a ver cómo funciona. Nos dirigimos acá, nos ponemos por aquí, voy a pulsar espacio. Ven que ya hace como un saltito. Muy parecido a cómo funciona en juegos, por ejemplo, como Hades y ese tipo de juegos. Otro tipo de movimiento que podemos lograr es uno de estilo plataformas. Es decir, podemos usar una lógica similar a lo que teníamos en el top-down, pero en vez de tener presionado también para la tecla de W y la S, que es hacia arriba o hacia abajo, solo tenemos la de los lados, solo movemos la propiedad movement en X y tenemos por aquí el método wasPressed para la tecla W y una validación de si estamos en el piso. Para lograr esto vamos a usar aquí una propiedad de velocidad, igual como teníamos en top-down, una de movimiento, una propiedad que se llame isOnGround, sea de tipo boolean, empezamos con false, y una de tipo actor que sea onGround. Esto va a ser opcional al inicio, utilizando el método onInitialize que vendría siendo el primer frame de nuestro actor. Vamos a crear uno nuevo con una anchura de 1280, altura de 32 y posicionado justo en el medio y un poco hacia abajo que sea de color rojo. Esto vendría a ser simular un poco de piso y utilizando el engine que nos viene aquí en los parámetros, vamos a añadirlo nuestro actor this.ground. Si ven, el engine trabaja un poco como el game, igual que podemos ver aquí. Nosotros tenemos por aquí una constante que es platformer character, tiene una altura de 64, anchura de 32. Acá lo exportamos y por aquí ya se usa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer dentro de nuestro update para hacer un movimiento estilo de plataformas? Mediante nuestra variable de isOnGround, vamos a validar que mientras que no estés en el piso, te vas a mover hacia abajo. Esto hace de gravedad. Modificamos el movement.y y le vamos sumando 0.01 multiplicado por delta en cada frame. Esto va a hacer que vaya bajando. Vamos a validar cuándo es que se debe detener el movimiento de la gravedad. Validamos que exista nuestro ground, debido a que es opcional para que no nos dé error. Y validamos si la posición en el eje Y de nuestro personaje es mayor a la posición en Y del piso menos la altura del personaje. Esto para que no se solapen. Si es que se cumple esta condición, vamos a colocar el movimiento en Y en 0 para que deje de bajar y la variable está en el piso en verdadero. Caso contrario, no estás en el piso, se queda en false.
Para el salto, como les indicaba, vamos a necesitar ver si es que fue presionada la tecla W y estás en el piso. En ese caso vamos a setear el movimiento en Y a -2. Esto para que haga un salto hacia arriba. Y de una vez seteamos de manera inicial el is on ground en false. Y del resto es muy parecido al top down, por lo menos el movimiento lateral. Solo que aquí no necesitamos normalizar. Puede que si lo quieres hacer, lo puedes hacer, pero te va a generar algún que otro error. Y ya vamos a ver cómo se comporta el plataformero. Ok, recargamos para ver cómo cae desde un inicio. Ok, aquí vamos moviéndonos, damos un salto justo cuando se presiona la tecla W. Si ven que hay una especie de bug que es que no siempre está a la misma altura, es porque si vas a hacer un juego de plataformas con Excalibur, tienes que utilizar, o por lo menos se te recomienda utilizar el motor de físicas que ya trae y te evitas hacer tú mismo todas las colisiones o todas las lógicas de colisiones que podrían existir. Pero para aprender pues está bastante bien. Y tenemos también por aquí el Released, para que vean cómo se comporta. Aquí por ejemplo, vamos moviéndonos y cuando suelto la W es que recién da el salto. Se podría usar en un ejemplo. Vas contando desde hace cuánto pulsaste la tecla, cuándo la vas a soltar para hacer, digamos, un salto más fuerte o ese tipo de gameplay. El otro tipo de movimiento que podemos tener aquí es el de los punteros. Esto entra el mouse y el touch. Como indica aquí, se acerca bastante a lo que es el Pointer Events, que es el API que trae el navegador para los punteros. Tenemos un Pointer Primary siempre disponible, que sería el equivalente al mouse o a un dedo. Tenemos varios tipos de eventos. Tenemos eventos para el clic se soltó, el movimiento, cancelaste un clic por cualquier razón o un touch. Tenemos el evento de la rueda. Podemos detectar dónde estuvo en el previo frame, la posición del puntero. Como ven aquí podemos diferenciar entre puntero de tipo mouse o uno de tipo touch. Esto en caso de que no queramos que se mezclen funcionalidades. Si tienes el mismo código para el juego de PC como para el juego de teléfono, podemos detectar el multitouch, múltiples pointer, mediante el pointers at. Podemos detectar múltiples punteros, o sea, multitouch, mediante engine input pointers. Aquí utilizamos el método at y bueno, podemos detectar el cero, puede ser un dedo, segundo, el tercero. En este caso tengo aquí un ejemplo que es la clase click and go, igual extendemos desde el actor y vamos a necesitar estas propiedades que sería speed, should move, destination y movement. Destination es hacia dónde se va a dirigir nuestro personaje. El movement es la velocidad que va a tener mientras se dirija o su dirección, digamos. Si se debe mover debido a que hiciste clic y bueno, a qué velocidad se va a mover. Necesitamos un onInitialize, ¿ok? En el primer frame vamos a detectar, o mejor dicho, vamos a escuchar todos los eventos del pointer primary. O sea, accedemos al engine que viene desde aquí, desde nuestro parámetro, input pointers, el primary que vendría siendo el mouse, el único que hay, o el principal, y les decimos cuando se produzca un evento de tipo down, o sea, un click. Vamos a ver, aquí tenemos un evento, este es un callback, y dentro vamos a tener una condición. Esta condición que vamos a escuchar dentro del evento, el pointer type. Nuestro evento tiene muchas propiedades. Aquí para detectar que si posiciones, el botón, coordenadas, IDs, y necesitamos aquí el tipo. Decimos que si es igual a mouse y también podemos detectar que si es que es un mouse, qué botón del mouse fue. En este caso podemos detectar botones que, por ejemplo, el clic izquierdo, el clic derecho, el del medio que sería el botón de la rueda, ningún botón o un botón desconocido. En este caso vamos a utilizar el clic izquierdo y dada esta condición vamos a setear la propiedad should move a true y el destination, que es hacia dónde se va a mover nuestro personaje, le damos el evento screen pose, o sea, la posición en pantalla. Aclarar que en este caso la pantalla es dentro del rango de 0 a 1280, 0, 720, o sea, la pantalla del juego. Vamos a necesitar un public update. Aquí no vamos a necesitar el engine, por eso le precedemos de un guión bajo. Y vamos a decir que si se da la condición de que se debe mover, está en true, o sea, el should move, y si hay un destino, y validamos, ya que el destination es un vector, podemos validar mediante un método que, bueno, de varios que te trae
el vector de Excalibur, tenemos uno que se llama distance, que nos ayuda a medir distancias mediante, bueno, contra otro vector. Y le decimos que si la distancia destino con respecto a la posición de nuestro personaje es mayor a 10, o sea, 10 píxeles aproximadamente, vamos a empezar a movernos. ¿Cómo nos vamos a mover? Vamos a decirle que si el destino en su eje X es mayor que nuestra posición en el eje X, vamos a decirle a nuestro movimiento que se va a mover en positivo. Caso contrario, en negativo. O sea, hace que si se da la condición, nos vamos a la derecha, si no, a la izquierda. Vamos a hacer lo mismo, pero con el eje Y. Si es que nuestro destino en Y es mayor que nuestra posición, vamos a movernos en positivo, se hace hacia abajo. Caso contrario, hacia arriba o se hace en negativo. Vamos a normalizar el movimiento. Ahora vamos a tener una condición para evitar que si ya llegamos, por ejemplo, al tope del eje Y, pues nos sigamos moviendo únicamente en el otro eje. ¿Cómo hacemos esto? Verificamos. La condición es, usando el mathapps de JavaScript, hacemos una resta de en nuestro eje Y de destino y nuestra posición en Y. Si ese resultado es menor o igual a la distancia que vamos a recorrer en este frame, que eso vendría siendo la fórmula, distancia igual a velocidad por tiempo, decimos, ok, entonces permanezca nuestra posición en Y, ya con la posición de destino, y nuestro movimiento en Y, que sea igual a 0, para que no se siga moviendo en el eje Y. Caso contrario, vamos a realizar de igual forma el movimiento, vamos a ir sumando en caso de ser necesario, y hacemos lo mismo para validar si ya llegamos, digamos, al límite de nuestro destino en el eje X. Validamos de la misma forma la distancia, detenemos el movimiento en X. Caso contrario, nos seguimos moviendo hasta llegar. Y si es que, bueno, nuestra distancia ya llegamos, digamos, ya no necesitamos movernos y por ende ya no entraría dentro de esta lógica en el siguiente frame. ¿Ok? Eso hacemos mediante el should move en false. Ahora lo siguiente que hacemos es creamos una constante, la exportamos, le ponemos el tipo click and go, que es nuestra clase, hacemos un new click and go y le agregamos la propiedad de radius. Aparte de, como habíamos visto aquí en el top down o en platformer, podemos inicializarlo con width or height para hacer un cuadrado o un rectángulo, cualquier forma. Pero también podemos utilizar radius para hacer una esfera. Le agregamos un color, lo ponemos en medio del mapa, lo importamos en el main, lo añadimos al juego, click and go character. Vamos a ver. Y vamos a ver cómo funciona. Y perfecto, se mueve a donde hagamos clic. Todo esto mediante, bueno, verificar el puntero donde está. Si yo clic derecho, ven, no hace nada, no se mueve. Clic de la rueda, no hace nada. Y ya por último veamos cómo funciona un poco el touch. Aquí podemos ver que es prácticamente igualito a cómo funciona en el mouse. Escuchamos a un evento dentro de nuestra clase Touch and Go. Utilizamos el onInitialize. Dentro del primer frame vamos a validar. Mediante nuestro parámetro engine vamos a validar el input, pointers, en el puesto 0, o sea, el primer dedo que tú coloques. Ya si quieres hacer una funcionalidad que depende de cuántos dedos pongas o cómo los pongas, pues es cuestión de ir jugando con el at y en cuál estamos. Obvio que para detectar, por ejemplo, si no te importa el orden, sino la cantidad de dedos, puedes usar aquí uso de el count, que te dice qué cantidad de punteros hay, o sea, cuántos dedos hay ahorita en pantalla. Y en base a eso ya puedes hacer alguna lógica más dinámica, digamos. Entonces detectamos el movimiento, el evento move, con la función callback, tomamos el evento, decimos que la posición de nuestro objeto, nuestro actor, le damos la posición del evento en pantalla, la screen pose. Exportamos nuestro cuadradito, igual como hemos hecho ya antes, y vamos a ver cómo funciona por aquí. Aquí podemos ver que nos sigue el mouse porque lo detecta también como el input en 0. Vamos a poner aquí modo teléfono, vamos a recargar. Pueden ver aquí que sigue, solo cuando hago clic que me lo detecta como un touch. Y vemos que se va moviendo. Esto sirve para hacer algún tipo de gameplay, yo que sé, vamos esquivando cosas que van en el camino, o inclusive dibujar. Y bueno, en términos generales, es lo que necesitas para tener conocimientos de cómo usar los inputs en Excalibur. Obvio que ya aquí depende de la lógica que tú quieras aplicar, el gameplay. Por ejemplo, si es para teléfono, vas a enfocarte más en lo que es el touch.
qué movimiento vas a tener a través del touch, ahí vas moviendo variables, pero ya eso es lógica de programación más que cosa de Excalibur. Espero que les haya servido, si tienen alguna duda, me lo pueden comentar y nos vemos.